Nuestro mail, objetovizcaya@tele7.com, o bien también en la página del doctor Neiro. Y doctor, hay bastantes preguntas que se repiten, que tienen, bueno, mucho que ver, o que, bueno, el tema, la preocupación principal es el aborto. Yeah. Y una de esas preguntas, a modo de introducción, es: ¿en España, o en el Estado español, se puede abortar? Sí. Sí, pero, ¿no? Sí, pero, vamos a ver, es que es una situación legal un poco compleja. En realidad yo podría decir sí, y además se ha podido abortar siempre sin prácticamente ningún problema. Fundamentalmente porque en España se despenalizó el aborto. O sea, el Código Penal, digamos que desde el punto de vista jurídico, el Código Penal tipificaba el aborto como un delito. Y entonces todas las personas que inducían un aborto o que participaban en un aborto los metían en la cárcel. Eso es lo que decía el Código Penal, pero la realidad es que nadie, nunca, en ningún momento de la historia en España ha ido a la cárcel por hacer abortos. Ninguna mujer, ni una sola mujer, nunca. Sí se les ha juzgado, pero no han entrado en la cárcel. Nunca han ido a la cárcel. El único que ha tenido problemas con la justicia es un ginecólogo que lo que hacía era reivindicar el aborto libre por parte de la sanidad pública y que tuvo problemas desde el punto de vista jurídico, pero ni siquiera le tocaron en lo profesional. Pero bueno, en cualquier caso, la ley española hace ya muchos años despenalizó el delito del aborto, o sea, dejó de considerarlo un delito en tres supuestos básicos: cuando el embarazo se producía como consecuencia de una violación, cuando había un daño físico de la criatura que podría nacer con graves taras y malformaciones, o bien cuando el aborto se realizaba como consecuencia del daño físico o psíquico de la gestante. Quiere decir que de continuar el embarazo, la enfermedad de la madre se complicara o tuviera graves daños psicológicos o emocionales que pudieran dar al traste con su propia personalidad. En esas tres condiciones básicas, el legislador despenalizó el aborto. Y eso supuso desde el principio que en este país se pudiera abortar sin ninguna pega de ninguna clase. Porque todo el mundo, siguiendo los preceptos de aquel decreto de despenalización del aborto en esos tres supuestos, lo que hacía era acogerse a uno de los tres supuestos, y así sucedía siempre. De tal manera que entre el 97 y el 98% de las mujeres que abortaban en España lo hacían como consecuencia de la despenalización del tercer supuesto, el grave daño psicológico o emocional de la gestante. Ya está. Se firmaban dos certificados por parte de un psiquiatra y un psicólogo, o una psicóloga y una psiquiatra, o bueno, un médico especialista en psicoterapia y una psicóloga, dos profesionales distintos, informaban por separado que la gestante iba a tener ese problema y punto pelota. Después llega el gobierno de los socialistas, en la época de Zapatero, en los 8 años que estuvo Rodríguez Zapatero como presidente, y planteó una ley de interrupción del embarazo por plazos. Era una, digamos, reivindicación histórica que teníamos los ginecólogos, ¿verdad? Los ginecólogos decíamos: oiga, mire, no me meta a mí en el ajo, o sea, yo no quiero tener que decidir nada. Que aborte la señora que quiera abortar, ella sabrá lo que hace con su vida, con su decisión, ella sabrá. Yo no soy quien para decirle usted puede y usted no puede. Eso no me gusta a mí. Yo no soy juez de nadie, ni tengo criterios morales, ni debo poner mis propios criterios morales para juzgar la conducta de nadie. ¿Cuál es el asunto? Que aquel Real Decreto de despenalización lo que hacía era dejarnos a los ginecólogos la decisión. No, tome usted la decisión de si técnicamente esta señora puede abortar o no. Vaya usted a la porra, joder. Plantee usted una ley de plazos, le decíamos los ginecólogos. Y yo lo dije incluso en dos comparecencias en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, en la que me llamaron para hablar de estos temas, hace ya muchos años, y yo les decía: miren, hagan ustedes lo que haya que hacer para que en España haya una ley de plazos, si es lo que ustedes piensan que la población demanda. Y los políticos nos decían: no, es que habría que reformar la Constitución. Y eso parece un tabú en este país. ¿Y por qué habría que reformar la Constitución? Porque en 1985 había dos sentencias del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, que sentaban jurisprudencia, que decían que el nasciturus, o sea, el feto, el sujeto que está por nacer, decía el jurista, el redactor de la sentencia, decía que el nasciturus era objeto de protección por parte del Estado. ¿Qué quiere esto decir? Que si la vida del no nacido es objeto de protección por parte del Estado, no se puede abortar porque eso está en contra
de las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Con lo cual había que reformar la Constitución para modificarla y hacer una ley de plazos. Y los ginecólogos decíamos, usted sabrá lo que tiene que hacer, ese es su asunto. O sea, para eso le pagan a usted, que es el político. Pero no haga recaer en mí la responsabilidad de decidir si esta pobre chica de 18 años quiere abortar, o esta señora de 43, o esta chica de 38. No me meta a mí en el ajo. Bueno, pues Zapatero se salta esa norma y lo que hace es una ley de plazos. Inmediatamente es recurrida en el Tribunal Constitucional. ¿Ley de plazos, doctor? Ley de plazos significa que hasta un determinado plazo, que en España se eligieron las 14 semanas, todo el mundo puede abortar sin dar ninguna explicación a nadie. Oiga, quiero abortar. Pues ya muy está. Bien, punto pelota. Nada, problema psicológico, nada. No, nada. Simplemente, ¿cuánto tiempo está usted embarazada? Estoy por debajo de las 14 semanas. Perfecto, pase a la cabina 7 que le van a hacer el aborto. Punto pelota, ya está. Luego ya nos plantearemos los ginecólogos cómo lo hacemos técnicamente. ¿Sí? Con un procedimiento quirúrgico, con un procedimiento médico, ingresando, sin ingresar, en régimen ambulatorio. Ese es un problema puramente técnico. Pero la decisión ya está tomada y entonces no me compete a mí tomar la decisión. Eso es lo que buscábamos los ginecólogos, para mantenernos aislados y lejos del bochinche. ¿Cuál es el asunto? Que inmediatamente que se plantea una ley de plazos, algunos grupos políticos, en este caso el Partido Popular, plantea un recurso de inconstitucionalidad. Y mientras ese recurso no se dilucide por parte del Tribunal Constitucional, teóricamente todos los abortos que se están haciendo en España son ilegales, porque está recurrida la ley. Con lo cual hay un mare magnum jurídico del demonio. ¿A dónde quiero ir a parar? A que en este momento se puede abortar sin ninguna pega. Igual que antes. Solo que ahora... En los tres supuestos. Ahora sin supuesto ninguno. Ahora la mujer no tiene que demostrar nada, simplemente quiere decir, oiga, estoy de 8 semanas, estoy dentro del plazo, quiero abortar. Pues punto pelota. Nosotros le vehiculizamos a los centros donde se hacen los abortos y ya está. Otra cosa distinta es dónde se hacen, ¿verdad? Se pueden hacer, como siempre, en la medicina pública o en la medicina privada. Entonces, en la medicina pública hay algunos centros que hacen y otros no, porque técnicamente lo tienen más fácil o porque técnicamente lo tienen más difícil. Y luego hay una tercera situación en la que la medicina pública de muchos lugares lo que hace es vehiculizar a esas mujeres por una cuestión de pura privacidad, para que se mantenga lo más posible el anonimato, a centros privados, digamos, concertados. La medicina pública concierta con un determinado centro privado, usted se hace el aborto en ese centro privado y lo paga la medicina pública, o sea, lo pagamos entre todos, como si fuera parte de la asistencia. Resumen, que me has hecho una pregunta y yo me enrollo. ¿Se puede abortar en España? Sí, ya está. O sea, más corto nunca. ¿Se puede abortar? Sí. Este es un país que tiene una ley de aborto programable por plazos. Y las leyes... Por ahora, ¿no? Por ahora. Puede ser que cambie la ley. Otro asunto es qué pasará con el Tribunal Constitucional, pero eso es un asunto puramente jurídico. Para el ciudadano mortal de los comunes, como el que soy yo, se puede abortar, ya está. Doctor, ¿ha conocido alguien, algún colega de profesión que, bueno, se haya negado a practicar un aborto por objeción de conciencia? Claro. O sea, porque diga, bueno, yo tengo mis creencias, tal, sí. Y eso, y se puede hacer. O sea, porque, bueno, se supone, ¿no?, que los médicos hacen ese juramento hipocrático y que tiene que... Esa pregunta es la del $1.000.000, no la del €1.000.000 y con diamantes. Vale, pues yo he traído el bolso grande hoy, ¿eh? Esa es una pregunta muy difícil de contestar. Fíjate que... hace 2 o 3 congresos, el Congreso de la Sociedad Española de Contracepción me pidió a mí que hablara de ese tema en un congreso nacional que hubo en Canarias. Y yo estuve meses preparándome la ponencia, porque era una ponencia muy comprometida. Fruto de aquella ponencia salió un trabajo de reflexión que firmamos un montón de ginecólogos conmigo y que lo hemos mandado a publicar en una revista internacional y que ha tenido mucho predicamento y que incluso en México, por ejemplo, es prácticamente texto en algunas facultades universitarias. Yo lo que decía en ese trabajo, básicamente contestando tu pregunta, es que la objeción de conciencia no puede existir en el tema del aborto. Yo creo que no puede existir, entre otras cosas, porque tú no te puedes negar por lo menos a dar información de dónde puede abortar la señora. O sea, nunca se da la circunstancia de que una paciente que te solicita un aborto necesites hacérselo ahora mismo. Por tanto, tú siempre puedes diferir esto a mañana, tranquilamente. Pero lo que no puedes hacer es dejar de darle la información de qué compañero, qué colega, en qué consulta o de qué método, de qué forma se va a poder hacer el aborto. Porque me parece que eso es negar una parte de la asistencia médica a la que tiene derecho la paciente. El derecho a la información está por encima de tu derecho a la objeción de conciencia.
el derecho a la información de la paciente tiene una entidad jurídica y bioética más importante que el derecho de la objeción de conciencia que yo tengo. Esto por una parte, pero es que además, y voy a tirar en contra de los políticos porque como no están para defenderse... Eso es, como no nos pagan, nosotros a ellos sí. No, pero yo lo certifico y además lo razono. El problema de la objeción de conciencia en España es que no está regulada. O sea, es algo que existe, pero no está regulado por ley. De tal manera que los ginecólogos o los médicos en general, que podríamos tener algún problema de objeción de conciencia con el tipo de cosa que fuere, no podemos asirnos a ningún principio legal porque no está legislado. Ejemplo concreto. Oiga, ¿usted puede acelerar la muerte de mi madre para...? No, mire, es que yo tengo objeción de conciencia. No, mire, es que la objeción de conciencia para determinadas cosas no está regulada. Y debiera estar regulada para aquellas materias que tienen que ver con el inicio de la vida y con el final de la vida. Digamos que los ginecólogos nos toca de cerca las del comienzo de la vida, porque tienen que ver con la reproducción asistida y con la interrupción del embarazo, y a otros médicos, los geriatras fundamentalmente, con el final de la vida. Geriatras, intensivistas, médicos anestesiólogos, tienen que ver con el final de la vida, los que cuidan el final de la vida. En esos tres aspectos fundamentales debiera haber una regulación legal en España que, mediante una serie de preceptos, después de una reflexión, condicionara una serie de normas que regularan la objeción de conciencia. Eso está sin hacer. Este es un país terriblemente avanzado, que tiene una ley de trasplantes modélica en todo el mundo, pero que sin embargo no tiene bien reguladas el final de la vida y el comienzo de la vida. Y yo creo, como profesional de la ginecología, que ese es un déficit muy importante que los políticos debieran reconocer. A mí me parece eso tan urgente como regular, por ejemplo, los abortos mediante una ley de plazos. ¿Que puede estar en contra de la Iglesia Católica? Pero es que no es un asunto que nos compete, o sea, porque la legislación no está a favor o en contra de una determinada forma religiosa. Entre otras cosas porque este es un país que constitucionalmente se declara como laico. Yo puedo ser perfectamente católico y además ir a misa diaria y además ser de una secta, yo qué sé, pero da igual, es que soy ginecólogo. Entonces, el derecho a la información de mi paciente tiene una entidad bioética superior al derecho a la objeción de conciencia que yo puedo plantear. Y en ese trabajo de investigación, que lo que hacíamos era recoger todo lo que había por diferentes comités de bioética del mundo, lo que decíamos era eso. Usted, ginecólogo, puede tener su posición personal la que quiera, pero profesionalmente no tiene opiniones como ciudadano. Cuando está usted vestido de pijama blanco y trabajando como ginecólogo, usted no puede opinar como ciudadano. No. No tiene usted derecho a opinar como ciudadano. Si quiere usted opinar, salga a otro lugar. Pero si está usted prestando asistencia ginecológica, sobre todo por parte de un empleador público, que esto es importante, el derecho a la información de la paciente tiene más entidad que el derecho a la objeción de conciencia del profesional. Esto que estamos contando me recuerda también, doctor, eso creo que fue hace unos años y fue seguido por todas estas televisiones a nivel nacional, que salió muchos programas, una farmacia, no me acuerdo si era de Barcelona, de Sevilla, ¿no? O de Sevilla, que se negaba a vender la píldora del día después. Y salió en todos los medios, fue una polémica tremenda. Y lo que es peor, a vender preservativos. Mire, es que usted como farmacéutico puede tener la posición personal que quiera, pero la farmacia tiene una parte de servicio público. A tal extremo esto es así que esa farmacia, digamos, es contratada, entre comillas, por el Servicio Nacional de Salud para prestar la prestación farmacéutica, de tal manera que los pacientes del Sistema Nacional de Salud, en este caso del Servicio Andaluz de Salud, van a esa farmacia a comprar las medicinas para la presión arterial, para el colesterol, para la diabetes o para lo que sea. Vale, pero además tienen que poder comprar preservativos. Que es que no, recordamos, por si no sé, me sorprende que unos farmacéuticos, ¿no?, o farmacéuticas no sepan que además del preservativo, además de evitar embarazos, evita enfermedades de transmisión sexual, ¿no? O sea, que es lo que también comentaban, no solamente por el tema ese que decían de, bueno, yo es que el tema embarazos, el preservativo, tal, ¿no?, esa objeción de conciencia que hablábamos, pero es que entonces, ¿qué pasa? Las enfermedades, ¿no?, que se pueden contagiar. Claro, porque finalmente es un método para evitar la transmisión de muchas enfermedades de transmisión sexual. Entonces, el asunto es que yo creo que debiéramos desdoblar en algunas profesiones como la mía, el ser médico ginecólogo tiene unas
tiene unas ataduras, ¿verdad? Pues mira, si no te gusta, no te gusta. Pues si tú tratas de llevar tu propia convicción personal al trabajo, en alguna parte te vas a equivocar, porque tus propios intereses van a entrar en colisión con los intereses del paciente. Y el interés del paciente es muy superior al tuyo, porque aquí no pintas nada con tu opinión como ciudadano. Tú estás para prestar un servicio. Lo cual no significa que tengas que hacer siempre lo que el paciente dice. Cuidado. Entre otras cosas porque nosotros distinguimos desde el punto de vista bioético 3 tipos de personas que se acercan al sistema sanitario. Los más importantes son los pacientes, ¿eh? Los pacientes son aquellos que están necesitados de asistencia médica. En mi área tengo una hemorragia, o me he notado un bulto en el pecho, o tengo muchos picores, o mi embarazo no crece, tengo un problema, ¿verdad? Luego están los usuarios, que son aquellos que no son pacientes, pero que van a vigilar su presión arterial, o a hacerse unos análisis de sangre como consecuencia del control de una determinada enfermedad, o van a vacunar al niño, o les toca hacerse la mamografía. No son pacientes, son usuarios. Y luego hay otros que son los abusarios. Eso es una cosa muy compleja. Los abusarios son aquellos que voy al Sistema Nacional de Salud porque es mío y lo pago yo. Pero usted necesita el sistema sanitario. No, pero están ustedes aquí para prestarme servicios, claro. Pero mire, es que no existe el derecho a la salud. En contra de lo que los políticos de medio pelo, mediocres, muchos de ellos intelectualmente paupérrimos, nos han tratado de convencer, no existe el derecho a la salud, existe el derecho a la asistencia sanitaria. La salud es un bien. O sea, yo tengo una salud determinada porque provengo de una determinada familia y porque cuido mi salud. No porque mi médico me trate bien, no, mi médico no me da salud. Mi médico me da asistencia sanitaria cuando yo tengo deteriorada la salud. Pero la salud es un bien en sí mismo. No existe el derecho a la salud. Como no existe el derecho a la riqueza o el derecho a la rubicundez. Yo soy moreno y tengo canas, no tengo derecho a ser rubio. ¿Qué bobada es esa? Yo sí que te presto un poquito, pero no sé si lo consigo entender. Sí. No sé si lo consigo explicar. Existe el derecho a la